Estamos aquí con el padre José Luis Bautista. Él es de Puebla y surge mucho interés en su perfil con el tema que se tratará mañana, 7 de octubre de 2020, en el Senado, respecto a legalizar el aborto a nivel nacional. El padre José Luis es profesor, historiador, tiene un palmarés interesante, decíamos, y nos gustaría presentarlo y que él mismo cuente su experiencia en este ámbito. Buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes, a sus órdenes. Sí, sí, puede Yo contar. pertenezco ¿Perdón? al clero diocesano de Puebla de Los Ángeles. Llevo 27 años de ordenado y desde que era pequeño, pues por la situación familiar, dos de mis hermanos entraron al seminario, pero uno después fue médico, oncólogo, y después otro fue contador y abogado. Y pues yo anhelaba ser clérigo desde que era niño porque mis papás iban mucho con dos sacerdotes y con el obispo. Pero la afición por la historia la tengo desde que era pequeño, porque siempre me ha fascinado el acontecimiento histórico, analizar sus causas y analizar sus consecuencias. Y llevo ya 28 años de maestro en el seminario o en otras universidades. Estoy a sus órdenes. Gracias, padre. Respecto a ser profesor universitario y más en los últimos tiempos, última década, nos ha tocado, los que tenemos esa experiencia, notar en el alumnado cierta indiferencia con temas sobre la vida y familia. Hay una especie de ideologización que le quisiera preguntar, ¿cómo podemos contrarrestar ello? ¿Cuál es la manera en que la feligresía tendría que recibir ese reforzamiento de lo que significa el pecado del aborto y entendiéramos bien para que se transmita a toda la juventud? Mire, yo pienso que la responsabilidad es tanto del clero como de los laicos. E indudablemente, como decía un gran teólogo del Vaticano II, Jacques Danielou, el cristianismo le cedió al ateísmo a fines del 18 la cultura, porque para un cristiano de conciencia bien formada es indudable que la cultura era regida bajo el signo de Dios durante todo el medievo y durante parte de la edad moderna. ¿Qué es lo que pasa? El liberalismo que el Estado enarboló desde el siglo XVIII extrañamente quitó a la Iglesia Católica todas las instituciones que la Iglesia regía: escuelas, universidades, orfanatos, asilos y aún propiedades de la Iglesia, porque el liberalismo es un liberalismo ateo, pero si usted analiza en Europa, los reinos que se quebrantaron fueron los reinos católicos. Los reinos protestantes quedan hasta el día de hoy, porque atrás del liberalismo está la fuerza de los masones, que sigue siendo vigente, y a las iglesias nos enclaustra. Si pienso yo la diferencia entre México y Estados Unidos, el clero en Estados Unidos es más activo que el clero en México, porque en México, con las leyes de reforma 1858-1860 y con la Constitución liberal, en especial el artículo 130 de la Constitución del 17, le negaron todo espacio a la Iglesia Católica y la actividad de la Iglesia se redujo a los templos, y es por eso que muchos sacerdotes pues no quieren hablar de estos temas, porque, la Constitución nos lo prohíbe, la ley de asociaciones religiosas nos los prohíbe, que hablemos de partidos y de candidatos en las celebraciones eucarísticas, pero en cátedra o en conferencia
sí podemos emitir nuestra opinión porque al fin y al cabo somos ciudadanos, aunque sean ciudadanos de último grado. Y es por eso que en esta idiosincrasia mexicana, muchos laicos en México prefieren estar en el ostracismo, prefieren no hablar porque les da vergüenza, les da pena, o porque han relativizado su fe, o porque desconocen. Cuando yo hablo del respeto a la vida en una cátedra universitaria, puedo hablar 2 horas de la vida desde el punto de vista de la genética o de la embriología, desde el punto de vista de las leyes, y tal vez al final yo digo, porque como cristiano, la vida le corresponde a Dios, como creyente. Pero al entender el canon 1398 del derecho canónico que afirma que quien procure el aborto y quien lo realice queda excomulgado, late sentencia. Es decir, no se necesita un proceso canónico de sentencia para que alguien quede excomulgado. Cuando aquí Marcelo Ebrard aprobó el aborto, no sé si en tiempo de Marcelo o en tiempo de Rosario Robles, Marcelo Ebrard, 2006. le preguntaron a Benedicto XVI, no, cuando empezó a iniciarse el problema del aborto, porque estaba Benedicto XVI en el 2011, y le preguntaron, y él contestó, ¿qué significa procurar el aborto? Primero, el ejecutivo de algún país que envíe la ley al Congreso. Ese está excomulgado. ¿Quién está excomulgado? Todos los legisladores que aprueben. Es terrible entender que si genética y embriológicamente hay vida, imagínense, a las 10 semanas le late el corazón al niño, tiene ondas cerebrales. No hay una diferencia morfológica si nosotros vemos a un niño de 1 mes a 9 meses. Una cabecita, sus brazos, sus piernas, pero qué terrible es que a un ser vivo, porque yo cuando estudié la primaria y yo veía en el microscopio a los seres vivos, nos decía nuestro maestro, que era un sacerdote, ahí hay vida porque el ser vivo está en movimiento. Yo le pregunto a las mujeres que salen a las calles y que hacen destrozos en la Ciudad de México, si en México está permitido el aborto y si ellas no quieren tener un hijo, simplemente que no lo tengan. Por eso están precisamente todos los farmacéuticos que conocemos. Si las demás quieren tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, qué bueno. Pero indudablemente cuando se practica un aborto y ellos tristemente utilizan un eufemismo terrible, interrupción del embarazo. Yo puedo interrumpir mi plática 2 segundos y la continúo. Cuando vienen los aparatos de tortura y empiezan a machacar y a destrozar al niño o a la niña que posiblemente podían haberle dicho mamá o papá a sus progenitores, indudablemente esto también quedan excomulgados. Porque la procuración del aborto no es del presidente solamente, del legislador, del que apoya esta legislación, sino también del médico, de la enfermera, del que aconseja y del que lleva. La vida tiene que respetarse porque, insisto, genéticamente hablando, pasa de célula a multicélula, cigoto, y se va formando el ser vivo. Porque todos los que estamos aquí, indudablemente, hemos nacido, pero cuando se dio el parto, pues nacimos de 2, 3, 4 kilos. Ya estábamos formados. Y eso es un pecado nefasto, aún de personas que se dicen católicos, como en Estados Unidos Biden se dice católico, y están a favor del aborto. Cuando este hombre, el que mandó matar Enrique VIII, Tomás Moro,
lo proclamó el Papa patrono de los políticos en el año 2000, extrajo de sus cartas una frase de el autor de la Utopía. Así como el hombre no se puede separar de Dios, así la política no puede separarse de la moral. Y tristemente, hoy, para ganarse votos por parte de los grupos que se dicen defensores de la ideología de género, de la equidad, pues indudablemente los legisladores rompen todo sentido de persona y de ética, y para favorecer el voto, porque son clientelares, porque muchos legisladores han separado la vida espiritual de la vida política, es indudable que se dé esta tragedia. Cuando al famoso filósofo Julián Marías, español, le preguntaba a un periodista, porque Julián Marías vivió la guerra civil, fue testigo de la Segunda Guerra Mundial, y le preguntaron, maestro, para usted, ¿cuál es el mayor genocidio que se ha practicado en el mundo? Y él dijo, el mayor genocidio es el aborto, porque millones han muerto y ya lo vemos tan normal que en esta cultura, que yo no puedo entender, una cultura relativa con una ética desfasada de la persona, hoy se considera más importante la vida de un perro o de un gato que la vida de un ser humano. Hay partidos políticos, ustedes saben cuáles son, que yo no puedo entender los del verde. Bueno, los del verde no tienen ideología y son pragmáticos porque se van con el mejor postor. Pero los del verde están a favor del respeto a los animales y están a favor de darle pena de muerte a secuestradores. Vivimos un relativismo moral terrible y el grave problema es que hoy no se argumenta. Podemos hablar con un universitario, con un académico, con un político, con un clérigo, y hoy ya no argumentamos. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿estás a favor del aborto? Sí. ¿Por qué? Porque es un derecho de la mujer. No, no se puede hablar de ningún derecho humano ni si no se respeta el primer derecho, que es el respeto a la vida. No se puede hablar de ningún derecho humano si no se respeta la vida primero. Imagínense, se entiende que está consagrada en la Constitución el respeto a la seguridad social, al empleo, hasta el derecho al Internet, que eso, como dice Sartori, en Latinoamérica hay una diarrea legislativa porque se legisla solo por legislar. Pero aquí se cumple lo que decía Gramsci. Gramsci dice, las minorías activas gobiernan a las mayorías pasivas. ¿Y quiénes gobiernan? Pues tal vez 1000 mujeres o 1000 hombres que están a favor del aborto y porque 1000 personas se plantaron, hay que aprobar el aborto. ¿Cuál es el parecer de la mayoría? Yo aquí en Puebla estoy encargado de la pastoral de la salud y en los últimos 20 años he confesado en hospitales. Y yo le puedo decir algo. No ha habido una mujer, y tal vez he confesado como 1500 mujeres o 2000, no sé, pero no ha habido una mujer que en la confesión no haya llorado por el aborto que se practica. Todas me han llorado. No ha habido una, porque el aborto es desastroso para la mujer que lo sufre. Pero la mujer está mal informada.
Por eso ustedes recordarán un grito silencioso que lo editó el doctor Bernard Nathanson hace ya como 40 años. ¿Qué es lo que decía Nathanson? Yo le pido, le exijo a la autoridad sanitaria que le muestre un video a una mujer antes de practicarse el aborto. Porque cuando rompen la placenta en el aborto y cuando llevan las tijeras de Folipor, empiezan a picar al niño y uno lo puede ver en el ultrasonido, cómo el niño se retrae, cómo el corazón del niño late a 180 por minuto, porque sabe que lo van a matar. Eso no es interrupción del embarazo, eso es un asesinato con premeditación, alevosía y ventaja. Y tristemente las autoridades, las leyes se hacen poco éticas, aunque sean legales, porque aprueban este tipo de situaciones tan terribles. Y porque yo creo que muchas mujeres, si supieran verdaderamente que es un aborto, no lo practicarían. Pero como no saben qué es un aborto, lo practican por ignorancia, por negligencia, por presión. Aquí han llegado mamás solteras y he celebrado el bautizo, porque también a algunos de mis hermanos clérigos les falta el corazón y las empiezan a regañar. Yo pienso que una mujer que ha luchado contra su familia, contra el esposo que no quiso dar el apellido, hay que bautizar a esos niños. ¿Qué culpa tienen los papás? Si tal vez aquella mujer marcada por el sufrimiento durante 9 meses y llevando al niño. Por eso yo les pregunto a los papás cuando bautizo, ¿qué le platicabas a tu hijo? Porque aquí la única que se embaraza es la mujer, no el hombre. Porque ahí vamos a otro conflicto sobre el sentido de la persona, la ideología de género. Por eso, junto al respeto a la vida, como lo dice el Papa Pablo VI en Humanae Vitae y el Papa Juan Pablo II en el Evangelium de la Vida, o en la Pontificia Academia de la Vida en la Carta Pastoral a los Agentes Sanitarios, la vida se respeta. No a la instrumentalización de embriones, no al aborto, no a la eutanasia y no al suicidio por la concepción de persona. Si algún candidato está a favor de esto, como en México, nadie se arriesga aunque sean católicos. No importa el partido, pero en entrevistas públicas todos están a favor del aborto. No está muy definido, no está tan definido como en Estados Unidos. En Estados Unidos un republicano puede hablar a favor de la vida, como lo hizo Trump en el Congreso, cuando mencionó 2 cosas: la vida de los bebitos que están en el vientre materno, y esa vida le pertenece a Dios. Ahí no hay problema, ahí se puede hablar de Dios. Bueno, no como lo hacen aquí en México algunos políticos, que meten a Dios por fines políticos, no. El respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Hay una corriente alemana que le indica, de teología alemana, que si Dios es todopoderoso, hubiera bastado que Dios hubiera dicho, la humanidad se salva. ¿Por qué tuvo que venir Jesús? ¿Por qué tuvo que sufrir el peso de la cruz? Para enseñarnos algo que hoy la humanidad ha olvidado. Una humanidad hedonista, materialista, pragmática. Hoy nadie quiere hablar del sufrimiento. Si Cristo murió en la cruz, es para enseñarnos el valor del sufrimiento. Si pudiéramos comprender el sentido del sufrimiento, no pediríamos la eutanasia. Teresita de Lisieux nunca salió del convento desde que entró a los 15 años. Murió de tuberculosis. Patrona de las misiones. ¿Por qué patrona de las misiones si Teresita nunca salió del convento?
porque todos sus sufrimientos, todas sus tristezas, las ofreció por el éxito de las misiones. Y escribe en su libro Vida del Alma: nunca me imaginé lo que iba a sufrir por Cristo, pero nunca me arrepentiré de haberlo amado. Si hoy se habla del no respeto a la vida, es porque hoy la humanidad no quiere sufrir. Y hoy le damos eufemismos, tristemente, como lo decía el Papa Juan Pablo y Benedicto XVI, no puede haber matrimonio igualitario. Benedicto XVI decía: el último atentado para que desaparezca la especie humana es el matrimonio igualitario, porque después se va a acabar la especie humana. Aún los que promueven esto, ¿de dónde nacieron? Nacieron de un vientre materno. Matriz, madre. No puede haber el segundo beneficio del matrimonio, que es la procreación entre dos mujeres o dos hombres. Un candidato, sea gobernador o sea legislador, que promueva el matrimonio igualitario, un católico con conciencia bien formada no puede emitir su voto por él. Pero también los sacerdotes, en medio de esta pandemia, porque ya los fieles ya no frecuentan los templos, se han acostumbrado a la misa virtual, nosotros los sacerdotes tenemos la obligación que proviene de nuestro ministerio, la obligación que proviene de la fidelidad a la Escritura, al magisterio y a la tradición, de hablar de esto, de decirle a los fieles: no puedes ejercer el voto por un político que esté a favor del aborto, de la eutanasia, de la experimentación en embriones, de la ideología de género y también de el mal llamado matrimonio igualitario. Una sociedad donde Dios no existe, una sociedad donde cada tiene una bandera ética, este documento que ojalá lo lean, y se llama El compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Y solamente quiero extraer esta idea del documento. Hay que añadir que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y de la moral. Y enumera Benedicto XVI: experimentación en embriones, aborto, eutanasia y concepción equivocada de la persona y del matrimonio igualitario. Excelente, padre. Perdón, abarqué mucho. No, excelente exposición, excelente explicación, nos queda bastante claro, muy amplia, con muchas referencias. El tema es ese, el tema actual es que el Senado mañana, entre comillas, debate con este tema. Incluso aquí tengo en mis manos una carta de la Conferencia del Episcopado Mexicano que exhorta a los obispos principalmente a tratar este tema con los senadores de su entidad federativa. Sin embargo, probablemente faltaría hacer difusión de esta carta masivamente y no solamente al episcopado, sino como usted bien dice, a todos los fieles. Nos deja una tarea enorme con esta explicación, padre José Luis, porque así como la excomunión es inmediata, quien practica el aborto, quien lo sugiere, quien la lleva, quien participa, la tarea que nos deja a los fieles es eso, es identificar qué candidato, qué político, qué autoridad está promoviendo esto, para no ser parte de esa cadenita, para no ser parte de ese proceso. Y esa es una inquietud que pocos fieles nos hacemos,
en el día a día, ¿no? Es simplemente ver qué conviene a intereses materiales, pero hay temas de fondo con agenda internacional. Como usted bien dice, la masonería ha estado presente hace 300 años, en el siglo XIX se expandió, actualmente dominan gobiernos, dominan sociedades. Ese liberalismo nos ha hecho ver la vida con todo lo referente al hedonismo. Es un relativismo en cualquier actividad profesional, en cualquier actividad cultural, y no estamos cerca de Dios. Yo le agradezco mucho esta exposición. Da mucho para transmitir, para masificar, para publicar, y creo que el ejemplo de Joe Biden es el ejemplo claro que a veces no analizamos quién va a ser nuestro diputado, nuestro candidato, etc. Le agradezco mucho, padre. No sé si quiere agregar algo más de este tema. Diputados y senadores tienen la precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos, legisladores, posibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con el propio voto. Finalmente, ¿cuál es la realidad del Congreso en México, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores? En su mayoría, los legisladores que supuestamente nos representan, no nos representan. Representan los intereses de sus partidos, sus coordinadores de bancada, les politifican. Pero si el canon 1398 dice que es una excomunión late sentencia, y si a mi iglesia, a mi templo, viene un legislador que aprobó el aborto, como es un pecador público, yo no le puedo dar la comunión. Porque la legislación que se aprueba va a ser que millones y millones de seres humanos mueran en México. Pero en esa increíble levedad del ser, como dice Miklos Kundera, o como tal vez no lo entendió en su tiempo en Metamorfosis Franz Kafka, hoy ya no nos duelen los 90 que asesinan en México al día, o los 80. Si ya no nos duelen los abortos, menos, como dice Sartori, Latinoamérica vive una guerra, un goteo de sangre. Ya no nos preocupa. Y ya nadie dice nada. Y cuando nos toque a nosotros, también nadie va a decir nada. Por eso la grave responsabilidad, no de una iglesia que quede callada. Como decía el Papa Francisco cuando vino a ver a los obispos de México, no se inclinen ante los modernos faraones. Nuestra obligación, cuando nos impuso a las manos el obispo, es ser fieles, es ser profetas. Porque si la institución jerárquica queda callada por miedo al diputado, por miedo al empresario, por miedo al gobernador, entonces estamos claudicando la lucha. Y si Cristo como profeta no quedó callado, sino que Cristo habló y defendió al reino, pues también nosotros los sacerdotes, como líderes de opinión, tenemos la obligación de hablar y de no quedarnos callados y de formar lo que nos ha faltado, porque eso sí es una responsabilidad nuestra, formar la conciencia de nuestros fieles, porque tal vez nos hemos quedado en la sacramentalización y no en la evangelización. Dios les bendiga y les guarde. Muchas gracias. Igualmente, padre. Muchas gracias por todo. Saludos.